Putin está tomando de su propia medicina. Un ataque con drones paraliza el mayor complejo petroquímico de Rusia. Rusia acaba de sufrir un golpe muy lejos de Ucrania, no en Crimea, no en Belgorod, no en Kursk. Esta vez el objetivo estaba en Siberia. A más de 2.000 kilómetros de las zonas habituales de combate, drones atacaron el mayor complejo petroquímico de Rusia y según fuentes citadas por Reuters, la instalación ha tenido que suspender sus operaciones indefinidamente. Y aquí está lo verdaderamente importante. No estamos hablando de una pequeña fábrica, estamos hablando de Zapishnevsky, un gigantesco complejo industrial situado en Tobolsk, en el Oblast de Tyumen. Una instalación que produce alrededor de 6 millones de toneladas de materia prima al año y que representa aproximadamente el 40% de toda la producción rusa de mezcla de propano y butano de calidad técnica. Ahora sus operaciones están detenidas y todavía no está claro cuánto tiempo permanecerán así. El ataque se produjo el 10 de agosto. Drones alcanzaron el complejo y provocaron un gran incendio en una instalación industrial de la región, según confirmó el gobernador de Tyumen, Alexander Bor. Pero el gobernador no quiso especificar qué instalación había sido atacada. La confirmación más importante llegó después. Reuters, citando a 3 fuentes conocedoras de la situación, informó de que Zapishnevsky había suspendido sus operaciones. Una de esas fuentes aseguró que la paralización era indefinida mientras se evaluaba el alcance de los daños y sus consecuencias. Y esa palabra es fundamental, indefinidamente, porque significa que por ahora nadie sabe cuánto tiempo necesitará Rusia para recuperar completamente la capacidad de producción. La empresa propietaria del complejo Sibur no quiso hacer comentarios a Reuters, pero hay un dato que permite comprender inmediatamente que algo serio ha ocurrido. El 11 de agosto, justo un día después del ataque, no se ofreció ningún volumen de gas licuado para su envío desde la terminal de carga de Tobolsk en la Bolsa Mercantil Internacional de San Petersburgo. Normalmente desde esa instalación se venden diariamente alrededor de 4.000 toneladas métricas de una mezcla de propano y butano de grado técnico, esta vez 0. Y eso convierte un ataque con drones en algo mucho más importante que una explosión localizada. Porque cuando una instalación de semejante tamaño deja de producir el impacto, puede extenderse mucho más allá de las paredes de la propia planta. Zapishnevsky es uno de los gigantes de la industria petroquímica rusa. Su capacidad de producción de materias primas alcanza aproximadamente los 6 millones de toneladas anuales. Para ponerlo en perspectiva, eso representa cerca del 40% de toda la producción rusa de mezcla técnica de butano y propano. Por eso, cuando esa instalación se detiene, Rusia no puede simplemente perder esa fábrica, pierde una parte significativa de su capacidad industrial. Y aquí aparece la verdadera importancia estratégica de este ataque. Durante años Rusia ha intentado mantener una enorme distancia entre el frente de guerra y su economía. Moscú quería que los combates permanecieran principalmente en Ucrania. Quería que las fábricas, refinerías, centros energéticos y grandes instalaciones industriales rusas continuaran funcionando. Pero Ucrania ha desarrollado una estrategia que intenta precisamente destruir esa distancia. Si las tropas rusas utilizan combustible, munición, vehículos y equipamiento producido o procesado dentro de Rusia, Ucrania busca atacar las instalaciones que mantienen funcionando esa maquinaria. Y ahora los drones están llegando cada vez más lejos, muchísimo más lejos. Tobolsk se encuentra en Siberia Occidental. Estamos hablando de una distancia de miles de kilómetros respecto a Ucrania. Y eso es lo que hace especialmente significativo este episodio, porque durante mucho tiempo la profundidad territorial rusa fue una de las grandes ventajas estratégicas de Moscú. Una instalación situada tan lejos del frente parecía prácticamente intocable, pero los drones de largo alcance han cambiado esa ecuación. Ya no es necesario enviar aviones de combate sobre territorio ruso, ya no es necesario arriesgar pilotos. Una plataforma relativamente pequeña puede recorrer enormes distancias y atacar objetivos industriales situados en lo más profundo del territorio ruso. Y si consigue provocar una interrupción de la producción, el coste para Moscú puede ser tremendamente considerable. Pero lo ocurrido en Tobolsk tiene otra dimensión.
El objetivo no era solamente energético, era petroquímico, y la petroquímica es fundamental para una economía moderna. Las plantas de este tipo producen materias primas utilizadas para fabricar una enorme variedad de productos industriales: plásticos, materiales sintéticos, componentes químicos, envases, productos utilizados por otras industrias y derivados necesarios para mantener cadenas de producción. Por eso el daño a una instalación petroquímica puede provocar efectos en cadena. Primero se detiene la producción, después disminuyen las cantidades disponibles para transportar, después aumenta la necesidad de otras plantas y finalmente aparecen presiones sobre los precios y sobre las cadenas logísticas. Todavía es demasiado pronto para afirmar que eso vaya a ocurrir a gran escala en Rusia, pero el potencial está ahí y existe un dato que vuelve todavía más preocupante la situación. Zapyzhnevezdin no es una instalación secundaria, es el mayor complejo petroquímico de toda Rusia. Por eso Ucrania no habría elegido simplemente un objetivo industrial cualquiera o lo hubiesen hecho de forma al azar. Habría elegido uno cuya interrupción pudiera tener consecuencias desproporcionadas y muy graves para los invasores. Y esto encaja con una tendencia que se está haciendo cada vez más evidente. Los ataques ucranianos de largo alcance están dejando de centrarse únicamente en instalaciones militares. Cada vez tienen más importancia los objetivos económicos. Estamos hablando de refinerías, depósitos de combustible, terminales, plantas de procesamiento, instalaciones petroquímicas y centros logísticos. La lógica es sencilla. Rusia necesita dinero para mantener la guerra, necesita energía para mantener funcionando su industria, necesita combustible para mover sus tropas y necesita una economía capaz de producir y transportar todo aquello que el Estado ruso consume. Si Ucrania puede interrumpir esos circuitos desde miles de kilómetros de distancia, entonces puede ejercer presión sobre Rusia sin necesidad de conquistar territorio ruso. Y aquí aparece una de las grandes transformaciones de esta guerra. Ucrania no necesita tener una fuerza aérea capaz de competir directamente con Rusia. Puede utilizar drones relativamente baratos para atacar instalaciones cuyo valor económico es muchísimo mayor. Es una ecuación de desgaste. Un dron puede costar una fracción de lo que cuesta reparar una instalación industrial gigantesca. Y cuando el ataque consigue detener una planta durante días o semanas, la diferencia puede multiplicarse. Pero todavía hay algo que no sabemos: los daños exactos. Reuters ha informado de la suspensión de las operaciones basándose en 3 fuentes, pero la empresa propietaria Sibur no ha confirmado públicamente el alcance de los daños. Tampoco existe todavía una evaluación independiente completa que permita determinar cuánto tiempo necesitará la planta para recuperar su capacidad normal. Por eso hay que distinguir entre lo que sabemos y lo que todavía no sabemos. Sabemos que hubo un ataque con drones, sabemos que se produjo un gran incendio, sabemos que fuentes citadas por Reuters aseguran que Zapyzhnevezdin suspendió sus operaciones indefinidamente y sabemos que al día siguiente no se ofreció gas licuado para su envío desde la terminal de Tobolsk, cuando normalmente se comercializan unas 4.000 toneladas métricas diarias, cosa que no ha ocurrido. Lo que todavía no sabemos es cuánto daño estructural sufrió la instalación, y esa respuesta será fundamental, porque una parada de emergencia durante unos días es una cosa, una reparación que dure semanas o meses es otra completamente distinta. Pero incluso una interrupción temporal puede tener consecuencias muy graves para Rusia, especialmente cuando estamos hablando de una instalación que representa alrededor del 40% de la producción rusa de esa mezcla técnica de propano y butano. Y aquí la historia vuelve a conectar con algo todavía mayor: la capacidad de Rusia para absorber ataques. Moscú tiene un territorio gigantesco, tiene enormes reservas de recursos, tiene múltiples instalaciones industriales y durante años ha utilizado esa profundidad territorial como una especie de escudo. Pero la estrategia ucraniana está intentando convertir esa ventaja en una debilidad. Por eso, cuanto más grande es el territorio, más instalaciones existen que proteger. Hablamos de oleoductos, depósitos, refinerías, plantas químicas, terminales, centros logísticos, y cada uno de ellos puede convertirse en un objetivo. Rusia puede derribar muchos drones, pero no necesita fallar en todos. Ucrania solo necesita que algunos alcancen sus objetivos, como ya lo estamos viendo. Y si uno de esos objetivos es un complejo industrial gigantesco, como el de la noticia del día de hoy, 12 de agosto, el impacto puede ser mucho mayor que el tamaño físico del dron que lo alcanzó.
Ese es precisamente el tipo de guerra que Moscú está empezando a experimentar. Una guerra en la que la distancia ya no garantiza seguridad, una guerra en la que la frontera deja de ser una barrera absoluta y una guerra en la que una fábrica situada en Siberia puede terminar conectada directamente con los acontecimientos que ocurren a miles de kilómetros en Ucrania. Pero hay una consecuencia todavía más importante. Cada ataque de este tipo obliga a Rusia a tomar una decisión. Protege el frente, protege las ciudades, protege bases militares o despliega más defensas aéreas alrededor de sus instalaciones industriales. Porque los sistemas de defensa aérea rusos no son infinitos, y cada sistema enviado para proteger una planta petroquímica es un sistema que no puede estar en otro sitio. Ucrania está intentando explotar precisamente esa tensión, obligar a Rusia a defender un territorio gigantesco con recursos limitados. Y mientras Moscú intenta decidir dónde colocar sus defensas, los drones siguen buscando los puntos débiles. Tobolsk demuestra que esa estrategia puede llegar muy lejos, literalmente. Y quizá por eso este ataque sea mucho más importante de lo que parece a primera vista, porque no se trata únicamente de un incendio de una planta, se trata de demostrar que Rusia no puede asumir que sus grandes centros industriales están fuera del alcance de Ucrania. El Kremlin puede intentar ocultar los daños, puede evitar confirmar que esta instalación fue golpeada, puede minimizar las consecuencias, pero existe un indicador que resulta mucho más difícil de ocultar: la producción. Y cuando una planta de semejante tamaño deja de vender producto al día siguiente del ataque, algo ha cambiado. Ahora habrá que esperar para saber cuánto durará, si serán días, semanas o meses. Pero la señal que sale de Tobolsk es clara. Ucrania está llevando la guerra cada vez más profundamente dentro de Rusia. Y no está atacando únicamente aquello que dispara contra Ucrania. Está atacando aquello que permite a Rusia mantener funcionando su economía de guerra. Mientras Putin intenta desesperadamente sostener una invasión que consume enormes cantidades de recursos, Kiev está intentando elevar el precio de mantenerla. Y si estos ataques continúan y empiezan a acumularse sobre refinerías, depósitos, terminales y plantas petroquímicas, Rusia podría enfrentarse a un problema mucho mayor que la pérdida de instalación concreta. Y bueno, pues está claro que se está produciendo un antes y un después. Los invasores ya cada vez están tomando más de su propia medicina. Y bueno, pues el golpe de hoy de la noticia es un golpe que se ha producido en Siberia, y estamos hablando que esto es a más de 2.000 kilómetros de la frontera con Ucrania. Por lo tanto, cada vez los ucranianos están atacando más profundamente, a pesar de que el Kremlin guarda silencio, porque evidentemente no le interesa reconocer todo lo que les está pasando. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.